my brother, she always be peeing, throwing up, everything. Every day I gotta go clean up. You have kids doing all type of crazy stuff, you know, getting into things, a lot of things. Una cancha de golf que es gratis. Sí. Así como en Argentina tenemos una plaza para ir a jugar al tobogán, acá tenés una cancha de golf pública. Esto, la maquinita, ¿a cuánto la vendés? Dame 5 pesos. Pero está muy barata para hacer 5. Contame un poco de tu vida, ¿qué onda? Pero no tengo tiempo para esto. ¿No te diste cuenta que casi te robo la cámara, me dice? Me escapé ahí con 1000 pesitos que me dieron por el trans al que vendí. Gracias, amigo. Pero anda a comer pollo. Eso me diga. Acá, muchachos, ¿cómo pasamos? Puro haitiano, pues eso drogo. Cubano es una persona muy complicada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? En un hoyo metí la canilla, me fui hasta aquí, ¿ves? Se me fue la paranoia que tenía allá de que dar la vuelta manzana para entrar a mi casa. Mirá la espalda. Ahí está. Sorry? Something to eat, yes. I want to have a good job, get my baby back, and be able to take care of my family. I think it's about choice. I feel like if you do want to do something about it, though. There's a lot of shooting and violence and stuff. Y entre la pulsera y todo, vos más o menos tenés $40.000 ahí. Amigos, amigas, nuevo video. Sigo acá en la ciudad de Miami y como ustedes saben, como todos conocemos Miami, creo yo, tiene una de las mayores concentraciones de millonarios. Es por eso, por el lujo, por todo el glamour, que es lo que se conoce a Miami. Todo eso que vemos en las películas, lo quería conocer en persona y qué mejor hacerlo con alguien que nos puede orientar. Cachito querido, ¿cómo estamos, hermano? Querido, bienvenido a Miami. Todo tranqui. Un ambiente, todo de primera. Acá. Te veo de primera literal, miren. La ciudad maravillosa, la ciudad que me cambió la vida, literal. Me cambió la vida en todo sentido. Bueno, ya te voy contando un poquito más de todo. Pero bueno, vamos a recorrer las mansiones y vas a ver el lado de los mega millonarios en la ciudad, ¿no? Pero bueno, amigos, antes de empezar el video le quería decir que cuando viajas pasa algo que no te das cuenta hasta que lo vivís. Y es que un montón de servicios que tenés contratados no te funcionan en el exterior. Por ejemplo, tu banco te bloquea por seguridad, las plataformas de streaming no funcionan como en Argentina y hasta tus suscripciones deportivas cambian. Y es por eso que yo uso NordVPN. De hecho, les voy a dejar un link en la descripción con descuento para que ustedes puedan probarlo. ¿Qué pasa? Vos abrís la aplicación y directamente te conectás como si estuvieses en Argentina y así usás normalmente tus servicios. Y hay algo mucho más importante que también es navegar protegido. Porque con el Threat Protection Pro de NordVPN vos te conectás a redes públicas como por ejemplo el aeropuerto o un montón de redes que vas caminando y te conectás y de esa manera estás protegido. O sea, no tenés problema de que te saquen los datos, la información. Y es por eso que es muy importante NordVPN. Pruébenlo, no se van a arrepentir porque de última, si no les gusta, tenés garantía de 30 días y te devuelven el dinero. Así que si quieren viajar seguros, protegidos, usen NordVPN. Les dejo el link en la descripción con código de descuento. Bueno, muchachos, en Miami con Cachito en el Mustang. ¿Cómo la ven? Bueno, hermano, vos me decías que estuviste viviendo en la calle cuando llegaste. Acá, no en la calle literal, pero sí hasta que compré mi primer colchón. Fueron 2 días, laburé en una obra de construcción, me pagaban $120 el día y llegué con $1000, alquilé una casa. El primer día sí dormí en la calle porque no conseguí alquiler, porque te pedían papeles, te pedían... ¿Vos viniste sin papeles? Yo no tenía nada. En nuestro país, lamentablemente, yo amo mi país, amo la selección, amo Argentina en todo sentido, pero no tenía futuro y no tenía muchas opciones. O hacía algo mal, que todos sabemos lo que es buscar el sope, es hacer una cagada, o hacer las cosas bien y venirte acá, romperte el lomo, bancarte que te negren. Bueno, ahora vamos a ir para las mansiones de los mega millonarios. Ok, vamos a recorrer mientras le vamos mostrando a la gente cómo está esto. No te lo pido. Escúchame, ¿sabes lo que me sorprende, boludo? Que la gente tiene cochazos, bueno, esto es un cochazo, y que todos te dicen, no, esto es a pagar, o la casa, o hay mucho leasing, ¿no? Que es una forma de financiarte a muchos años. Pero siento que eso puede ser una trampa, ¿no? Porque al final quedás pagando el celular, el auto, la casa, todo, que está buenísimo. El capitalismo es lo que el capitalismo hace, ¿no? Este auto lo pagas $500 por mes, la casa la pago $3000 por mes, ellos te dan. Ahora no pagaste y te lo sacan en 3 meses y te dejan, no importa si tienes hijos, recién nacido. ¿Una cancha de golf que es gratis? Sí, vos venís con tu carrito de golf. No, me muero. O sea, así como en Argentina tenemos una plaza para ir a jugar al tobogán,
Acá tenés una cancha de golf pública. Nah, Claro. me vuelvo loco. No es que estás en la calle, no es que tenés un barrio privado, vos entras por acá con el carro, tenés ahí el caminito, Y te vas a jugar a la cancha de tenés golf. golf, tenés lagos, tenés acá las parrillas. Tremendo. ¿Lo ves? Acá empiezan las mansiones. Acá empiezan las canciones. Esta es la parte de la entrada, digamos. No sabés ni quién vive, cómo. Mirá lo que es esta mansión. Ah, tremendo. Muchas dejan con la antigua, viste, con la facción antigua. Esta, por ejemplo, son modernas. Hay gente que no la moderniza y la deja Claro. de la época de los narcos, ¿no? De esa época quedan. Eso de la época de los narcos, de los Cocaine Cowboys, ¿no? Todo eso. Claro, bueno, estas son las mansiones que. Todas estas mansiones fueron las que fueron construidas en la década de los 80, 90, 70, arrancado. Claro, esto sí ya es Miami. El Miami que yo me imaginaba, por así decirlo, ¿no? ¿Qué se sabe de esa época? ¿De qué venían los narcos literales? Mucha guita del Medellín. El cubano es el primero que llega. Por eso Miami está hecho por los cubanos. La mafia cubana. ¿Mafia cubana? Sí, claro, manejan todo. La prostitución, manejan la noche, manejan la falopa. Pasa todo por ellos. Son los dueños de Miami los cubanos. Son los que llegaron en la época de los 70, cuando no volvieron bien, si Fidel o lo largaron, mandaron un barco para acá. Ahí empieza a crecer Miami. Miami antes era un lugar de veraneo para el norteamericano. El cubano es una persona muy complicada. Ellos se creen que vos estás usurpando su lugar. Y esto es Estados Unidos, no es Cuba. Con respeto, es el lugar de ellos, sí, es el lugar de ellos, pero no. La verdad es que son muy problemáticos, muy conflictivos, no se asocian con los demás. El cubano está con el cubano y son terribles garcas la mayoría. ¿Son terribles garcas? Sí, yo conozco historias de cubanos que son bravos. Es lo que son. Acá ya cambió un poco la onda, ¿no? O sea, ya empieza a ver, aunque sigan habiendo autazos, ¿a dónde estamos entrando? Mirá, estas son casas que nosotros vemos en la película cuando el chabón está medio en la B, ¿no? Claro, Estas son casas más populares. Esta es una casa que le da el gobierno, está Little Haití. Este es Little Haití. Claro, que le dan los haitianos, le dan la casa, no pagan nada, pero tienen que cumplir ciertos requisitos, el gobierno te obliga a que tu niño estudie, te obliga a que no delinkas. Hi bro, nice to meet you. I'm Joaquin. I am making a YouTube video. Hi bro, alright, everything good? Are you living here in Little Haiti? I've been living here all my life. Okay. How it's living in like a non-touristic part of Miami? I am very interested in Well, that. you know, I come from the heart of the city called Liberty City, Miami-Dade County. You know, it was once wild. Everything, calmed down now. So, everything is not the same, It's better than it was before. It's better than before? Yeah, it was. Why? Yeah. Because how was before? Because, if you had a project, like coming up in a project as a ghetto kid, it was wild. You have kids doing all type of crazy stuff, getting into things, a lot of things. And, we did whatever we wanted. It's still things that goes on. Yeah, I won't never say that stopped, but it's not worse than it used to be. But it used to be more fun back then. It was live. Everything is like they stopped a lot of things. Bro, I am curious. What is this? Well, they call me King Moses everywhere I go, so this is the staff, like Moses. King Moses? Yeah, King Moses. Nice to meet you, bro. And thank you for the interview. No problem. Bueno, miren, ahí se va King Moses. Oh, no. ¿Esto es normal ver acá? No, miren esta señora. Bueno, no sé si hay la gente ahí, pero como me dijeron, estate preparado porque es bastante común ver gente en situación dura, ¿no? Sí. De hecho, mirá lo que es este. El típico almacén gringo. Buenas. Hi.
Hey, bro. ¿Ves? Se tengo jugando. No, esto también es. Sí, sí. Hello, papá. Good? Good? Papá. What's the drink? Beer? Sí, papá, Corona. Tenés más noche que la luna, Vamos, cachito. Salud. Salud, papito. Hi, miss. How are you? Sorry. How are you? Nice to meet you. Good. You have like blue eyes. Okay. What's your name? Naya. Naya. I am Joaquin. Nice to meet you. Hi. No. Sorry. Something to eat? Yes. Something to eat. It's normal to see people in that situation here in Miami? Yes. Okay. I like your tattoos also. Thank you. Okay. How is living here in Miami? Where do you live? I stay in Little Haiti. In Little Haiti. How is the neighborhood? Because everyone said that it's difficult to live there. It is Yes. Why? because it's a lot of shooting and violence and stuff. Yes. Every day, like really. And what do you do when there's a shooting going on? I stay inside the house. I don't come out the house. I'm a homebody. Oh. I do hair, lashes, and nails. Hi, miss. How are you? What do you like to eat? I would like to buy something to eat for you. Yes, I'm gonna go buy an open patty and one soda. Okay. Thank you. One Coke and one... Yes. One soda. Yes. Yeah, for me. Yeah. Thank you. No problem. Mama, Oh, and one banana. mama, I remember. you can't sleep outside. Yes, okay. If you sleep outside, I'ma call the cops. No. No, because you be throwing up every day. Thank you. Okay? Banana. Thank you, Dada. She's sleeping My outside. brother, she always be peeing, throwing up, everything. Every day I gotta go clean up. Like, it's not my responsibility. Look, huh? Look. Ah, you are seeing that. And what is why is she in that situation? She's in drugs. In drugs. Like That's what drugs do. what drug? I don't know. Cocaine, crack, I don't fucking know. I try to help as much as I can. Bye bye. Okay, miss. Thank you. Love you. Thank you. I love you. Yes. Miss, can I ask you some questions? Yes. Okay. Why are you in this situation? Because I'm looking for a job Okay. and I need a job, and so I have to make money. Okay, but are you? I mean, it's because the guy inside said that you are in drugs, isn't it? It's like for No, I that. swear, no drugs. I promise you, no drugs. No drugs. I look for a job. I swear. Okay. And you're sleeping in the street every day. No, only until I make money, and then I go home. What would you like to be in like in 5 years? I want to have a good job, get my baby back, and be able to take care of my family. Okay, sis. Thank you very much. Nice to meet I you. love you. Thank you. I love you too. Bye bye. He came to eat my food. He came to eat my food. Can you believe it? Get away from me! Get away from me! He wants to eat my food! Get away from me! Get away from me! Get away from me! No, sorry, hello. No, I was like very like worried about her. I mean, but honestly, this is not just here. This is everywhere. You know, I travel a lot. Like, I work in Italy, and Okay. honestly, I've seen stuff like this in Italy. I've seen Yeah. stuff like this in, That's true. in Argentina, Colombia. Man, I'm from Argentina actually. You feel me? So Yeah, you know, it's true. but the thing about it, everybody takes different drugs. Everybody have a different way of life. Not just It's Miami. everywhere. There's not. You can't Yeah. tell me there's never been a state Yeah. or a country that you go to, and there's a couple of cities, you know, where poverty is probably high, Yeah. or there's a lot of corruption. You know, there's corruptions in every city. Yeah. But unfortunately, this might be the example of one of them. However, Yeah. this ain't nothing new. You Nothing. know? And- I think it's about choice. I feel like if you do want to do something about it, though, Argentina's perfect. When I was in Argentina, I thought I was going to be like, it's like, yo, I could buy land here. I can do this. It's very easy.
but then you learn. It's not that simple. You know, if you're not from there, you have to know somebody that's going to actually, for you to be safe, you know? Okay, awesome, bro. How much do you need to live here? Like monthly? Monthly. Probably around like, if you don't have a car, probably 2,000. 2,000. With 2,000 you can pay like a rent a house. Yeah, you can pay your rent. I mean, of course, if you want to live lavish, that's a choice. Yeah. But obviously. everything is a choice, remember? Yeah. Awesome, bro. Thank you very much. Thank you. Tremendo. Es algo que la gente como yo, tan acostumbrado, ¿viste? ¿Ves la chica ahí? Uf. Una locura, bro. ¿Todas estas casas son casas sociales? Son casas sociales, claro. Igual están buenas, boludo. Sí, no, el gobierno le da todas estas casas a la familia para que no estén en la calle, ¿no? Realmente. ¿Hay mucha delincuencia de calle acá? De noche había mucha, ahora se radicó bastante porque, bueno, nada, la policía es muy dura acá. Entonces antes este barrio se agarraba con otro barrio de Little Haití. Yo trabajaba ahí atrás. Cuando yo vine, esto era casas muy dejadas. Ahora se ve que el gobierno son todas iguales, ¿viste? Como que, Mirá la parrillita ahí afuera. sí, lo están queriendo insertar en Miami, ¿no? Lo están queriendo insertar en... Hola, bro. English? Spanish? Español. Quería A mí no me cuadra, hermano. No te filmo. No, Si querés, por filmo para asuntos- allá. Por asuntos personales míos, ¿entiendes? Porque te estás con quilombo. Claro, man. Aquí, ¿no? Mejor zona para ti, camina por la misma 79. ¿Qué? ¿Eso es más picante? Sí. A las 10 de la noche. 5 de la tarde en adelante. 5 de la tarde. Empieza a salir toda la gente para la calle. ¿Pero yo puedo andar solo? Sí. No hay problema. No, tranquilo. Dale. A mí no me cuadra. Listo, amigo. Dale. Tranquilo. Gracias por el respeto. Nos vemos. ¿Como casas rodantes? Claro. Tremendo. Esto sí que no había visto. Bueno, igual no sé si es picante o no. Entiendo que no, ¿no? No, es familiero, por lo que se ve. Por lo que se ve, viste, no parece picante, pero bueno, sí es otra cara a las mansiones que entramos hoy filmando. Son casas. ¿Esto es del Estado, Cachito, sabes? Claro. Todo esto son casas. Son sociales. parcelas que le da el Estado para la gente que no puede adquirir su vivienda. Acá, muchachos, ¿cómo pasamos? Vamos de cheto, si nos quedamos, nos quedamos, ya fue. ¿Cómo es vivir por acá? Es bonito cuando andan, que no andan en cosas malas, que andan en lo que andan, cosas buenas, pero que este barrio, el barrio es malo, es de puro haitiano, pues esos drogos, borrachos, drogos. Claro. Mucha gente que se droga ve en la calle usted. Aquí se meten, ahí detrás andan. ¿Acá en su barrio? Sí, aquí adentro se meten, deja puerta, yo la cierro, en la madrugada está abierta. Ahí entran, por todo eso. Y vienen a drogarse acá. Aquí se drogan, todos, ahí se duermen, ahí quedan caídos, ahí ves, ¿Qué acá? donde hay niños. Claro, y usted ve... Yo miro todo eso ahí porque yo vivo con mi hijo ahí. Entonces, yo pago $905 aquí 905. y pago para ir mal, aquí una tufalera. Ah. Esa es una tufalera, ahí está el tanque séptico, ahí yo duermo ahí. Aquí el cuarto lo tengo aquí y el tanque séptico está ahí al otro lado. ¿Se puede mostrar eso para Sí. un poco para contarle a la gente cómo es vivir fuera de las mansiones, ¿no? Digo, porque... Oye, aquí llega a mierda, digamos, porque este tanque séptico, esto no lo reparan cuando vienen, eso se llena pura caca, todo eso. Claro, y acá donde usted dice que capaz que un día se encuentra una persona durmiendo porque está Pero drogada. aquí, ahí detrás de los cuartos de trailer. Claro. Y este es el trailer donde usted vive. Es un trailer, este es donde yo vivo, aquí duermo yo. No hay ninguna facilidad para nosotros, aquí pagamos para vivir mal. Aquí no, porque las rentas también están carísimas, hasta 5.000, 3.500 para entrar a una furia voy a buscar. Nada. Usted el único lugar que usted puede pagar es acá, ¿no? Sí,
¿Y la jubilación de usted cuánto es? Es de... O sea, ¿le paga el gobierno estadounidense? Son $1000 que me dan. El gobierno estadounidense. Sí, el gobierno, yo retirado, soy americano, ciudadano americano. Ah. Entonces, entonces me está diciendo que paga 900 de alquiler y gana 1000. 905, me dan sí, no me queda nada ni para la comida. ¿No le queda nada? No. ¿Para los remedios? ¿Cómo es sacar la medicina? Sí, ¿Le dan los remedios? Son estas hojitas, cuando tengo todo, le echo limón, ajo, jengibre. O sea, esta es su medicina, digamos. Malditos medicinales. O sea, pero no cuando usted... Hello, bro. Malditos medicinales. O sea, pero usted cuando tiene que ir a comprar a la farmacia tiene que gastar sus buenos pesos. No justo. No justo. Mira cómo anda. Pasando por aquí, cortando un poquito de tráfico. Ok. Sí. A ver. Yo no. ¿La puedo ver, amigo? Vení. Son drogas. ¿Sí? ¿Es la misma? Ah, estos son de drogas. Sí, a ver, déjame. ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo estamos? ¿Qué estás vendiendo? Una maquinita de afeitar. Ok, yo estoy grabando un video, ¿te molesta? Es es un documental. ¿Qué estás vendiendo? Contame. ¿Esto en la maquinita? ¿A cuánto la vendés? Dame 5 pesos. ¿5? Ya. Pero está muy barata para hacer 5. Vale 29. No, amigo, no, escuchame, y contame un poco de tu vida, ¿qué onda? Pero no tengo tiempo para esto. Cuídate, papi. Bueno. O sea, hay gente en consumo. Ellos se la roban. Ellos se la roban y la vienen a vender. Con razón tan barata. Amén, hermano. Con razón tan barato. Sí, se la roban. Aquí venden de todo. Ropa, zapatos que te roban. Por lo menos tu zapatos no lo puedes dar ahí. En un segundo te lo roban. Entonces van a vendértelo por $2, $3. Tones, cucarachas y todo eso, no, esto es un desastre. No, esto es un infierno, mano. Sí, esto no sirve, esto no Es un sirve. infierno. Y cobran mucho dinero, aquí nosotros estamos pagando $1,500 aquí. Yo pago 1,500 y no 905. sirve, mire, pero ni una mesa. Puede verlo. ¿Puedo pasar para que la gente vea? Para que lo miren ahí esta gente. Esto aquí no sirve para vivir, mire. Permiso, gente. Sí, un solo relajo, que mire la cocinita, que miren. Esto no sirve, mire, esto se viene para acá, que no sirve, todo está puesto. Esto, por ejemplo, cuando llueve, ¿qué onda? Aquí se inunda. cuando llueve se moja todo esto. No, claro. No sirve. Y el baño también, mire, venga a ver el baño aquí, esto no sirve, mire. El baño esto, el agua no se va, el baño esto. Claro. Esto no solo medio puesto está, esto no sirve chiquitillo, no esto. Y usted es la única posibilidad que tiene para vivir acá en Miami, digamos. O sea, por $1,500 en otro lugar no puede alquilar. Bien, en otro lado, porque aquí nosotros no queremos salir porque aquí no arreglan nada, y entonces es un solo desastre. ¿Hace cuántos años está acá, señor? Nosotros aquí ahorita vamos para 3 años. 3 años. Sí, 3 años, pero aquí no, cuando llueve todo eso, mira, son escorrientadas de agua. Sí, todo eso, se nota la humedad. Se rebalsa un mierdero por bajo, que no sirve esto aquí no, para vivir no sirve. Bueno, gracias por mostrarme la realidad en la que vive, Ok, no hay pena, papi. ¿Qué le pasó en el pie? Sí, me pongo venda que tengo fregada mi canilla. Sí. ¿Qué le pasó? ¿Una lesión en la rodilla? Sí, metí la canilla donde trabajo, en un hoyo metí la canilla, me fui hasta aquí, ¿ves? Y quedé fregada en mi rodilla para caminar. ¿Y hoy el seguro, por ejemplo, laboral no le paga? No, a mí no me pagan nada de eso. ¿Por qué no? No, a mí no me pagan. ¿Pero fue trabajando el accidente? Sí, sí dejé, pero ya no. ¿Y hoy en día no tiene trabajo? Bien trabajo, pero a puras penas trabajo, porque la necesidad para pagar aquí en este Cusuco. Claro, pero con la pierna así, a duras penas puede caminar. Sí, camino despacio y todo eso. Sí. Claro, espero, señor, que mejore todo pronto. Ok, gracias. Gracias a usted, muchas gracias a usted. Gracias a usted por el respeto. Bueno, un poco de Miami, el Miami que no se ve, ¿no? Miami no turístico. Es peligroso sí, eso, ¿no? le agarró usted lo que uno es que te quedó viendo de pie a la cabeza. Para ver si tenía algo. Sí, este que anda una noche aquí metido. Él me estaba mirando para ver si me podía robar algo. Te estaba viendo todo, después te agarró la cosa y te fue mejor. Él estaba viéndome la cámara para robarla. Eso te la arrebata y se corre. Y va corriendo. Sí, eso no lo agarras ahí. Sí, hombre, es peligroso, vos te digo, yo te robo. Don Bermúdez.
Bueno, muchas gracias. Dios te bendiga y te lleve el buen camino, igual al caballero. Muchas gracias. Sí. Bueno, un poco lo que venía diciendo, ¿no? Esto capaz que uno se imaginaba todas mansiones y obviamente que no significa que todo Miami es como estamos mostrando, ni que todo Miami es mansiones. Pero está bueno visibilizarlo. A ver, ¿están mejor que muchas de las personas que viven en nuestros países? Sí, obviamente, porque es uno de los países con mejor poder adquisitivo, mayor poder adquisitivo, pero tienen estas problemáticas sociales que, como por ejemplo el hombre que vive en estos lugares donde la tienen bastante complicada, te digo. Bien. Recién le contaba a Cachito, me pasó como que yo no estoy todo el tiempo alerta como capaz que en otro país. Y él me dice, Bermúdez, me dice, ¿no te diste cuenta que casi te roba la cámara? Me dice. No, le digo. Claro, y capaz que uno piensa a Estados Unidos, que no existe el robo. No existe el robo. En realidad la mayoría de los lugares no, pero acá sí. Acá sí, una cámara de esta es no sé cuánto atrás. Claro, sí pero, está. Pero sí zafan una semanita, 2, tranquilamente de fiesta. Pero bueno, no pasó. Por suerte no pasó. Seguimos. A ver. Ahora estamos en Hacienda Nápoles. Hacienda Nápoles. Mira lo que tiene este loco. Mirá esto, boludo. ¿Dónde estamos, boludo? No, en el medio de la Little Haití. Entendías que es una locura, vamos a salir en ese barco. Esto, bueno, Little Haití entiendo que es el barrio más popular de Miami. Y acá adentro tenés esto. Ok. Es de un argentino, de Pablo. Bueno. Mirá cómo sale, mirá. Bueno. ¿Qué onda? Yo muy tranquilo, no tan tranquilo como vos, me parece. ¿Todo bien? ¿Cómo te fue, Guachín? Bien, guacho. ¿Fue ya? Sí, primera. Está bueno. ¿Hace cuánto viniste? La naturaleza. Yo vine en el 2001. En el 2001, o sea, ¿te escapaste de allá? Me escapé ahí con 1000 pesitos que me dieron por el Transal que vendí y... ¿Cómo vendiste un...? Pero pará, perdón, ¿cómo vendiste un Transal? Claro, vendí el Transal que tenía, mi hermana me dijo, nene, andate porque acá vas a seguir trayendo problemas, así que vendí la moto, te vas, estaba mi hermana acá. Y bueno, nada, vendí la moto y me vine. Ahí empecé a trabajar de parrillero en una parrillita, a ganar 1000, 1500, 2000. Después me compré la motito, empecé a hacer delivery. Después bueno, ya empecé a comprar motito, a vender, a hacer revoleo. ¿Hay lugar para el revoleo acá? El que viene con la chispa. Acá se vende todo. Yo hice un despelote. ¿Cómo fue evolucionando Miami con los años? Y la verdad que creció mucho. ¿Para bien? No paró. Desde el 2001 hasta ahora no hubo quien lo pare. No pararon de hacer edificios. El real estate subió mucho, cayó en el 2010. Bueno, ahí hubo un montón de oportunidades que las aproveché todas en lo que pude, digamos, porque no tenía mucha plata ahorrada, pero pude comprar la casa, financié los locales, después compré alguna casita, la reparaba, la vendía y empecé a flipear casitas y bueno, con eso también me fue súper bien. ¿Qué es esto, esta bestialidad? Boludo, la cambié recién a un viejo por la BM, la 1800. Me dio 5 lucas y esta. Ah, ¿te la pongo encima plata? Sí, pues la BM salía 9 lucas. Le tomé esta en 4. $4.000 Le tomé esto en Wow, 4 luquitas. 4 Miren lo millones que de es esto, pesos. muchachos. 1300, musiquero, todo, ya. Voy a llevar para adelante para sacarle fotos. Pero... $4.000. Voy a poner 6.900 a ver qué pasa. Esta ¿en cuánto la vendés? 6.900 la 6.900 y está. Ya. 6.500 la mano 3.000 millas. 6.500 te la tiro por la cabeza. Yo estando afuera recién contaba que un poco cada lugar tiene su idiosincrasia. A mí no me parece un lugar peligroso porque capaz que estamos acostumbrados a otra cosa, pero capaz que no sé, acá existe eso de las bandas, las gangs y demás. Sí, pero entre ellos. Es decir, Entre ellos. No, por ejemplo, nadie va a venir acá y me va a poner fierro dentro de mi casa. No entran. Pero ponele, si viene alguien a vender falopa en el territorio de otro. Puede ser que se pudra, sí. Ahí sí se pudra. Sí, ahí sí se pudra. Se me fue la paranoia que tenía allá de que dar la vuelta a manzana para entrar a mi casa, que veía si me seguía un auto, que me iban a chorear la moto. A mí casi me matan para robarme la moto, me chocaron, me tiraron, no les arrancó, la dejaron tirada, pero casi me pegan un tiro. Y viste, esas son cosas que acá es como que te olvidás. Te olvidás. Yo me quise traer a mi mamá porque le entraron a las 3 de la mañana por una ventana, la despertaron con un revólver en la cabeza. Y esas son cosas que no existen acá. ¿Entendés? Cosas que no hay que permitir que pasen.
Últimamente vinieron tantos venezolanos, tanto colombianos y tantos cubanos que bueno, ahora medio con Cuba también medio que se pudrió, como que ya no, porque vinieron muchos cachivaches, entonces están haciendo una limpieza bastante grande en cuanto a los nuevos inmigrantes de los últimos 5 años. ¿Eso con el ICE y todo eso? Claro, entonces ahora les habían dado, el gobierno anterior les había dado paroles, es decir, le daban acceso a la residencia, ahora no, ahora ya les suspendieron a todos los que se los habían dado, los están invitando a irse, digamos, entonces medio que se... Si vos te mandás una cagada acá, ¿te deportan? Sí. Bueno, así está nuestro amigo argentino, ¿no? Y arrancó con un scooter, ¿eh? Arrancó con un scooter. Mirá. What's up, papá? How you doing, bro? ¿Tiene hambre? ¿Qué vas a comprar con eso? Nada, No beer, no cerveza. Ya como te tantea la burra. Comida. Comida, por ¿Comida? favor. ¿Qué comida? A ver, ¿Cómo beer. están esas rastas, papu? Pollo. ¿Pollo? ¿Cuánto vale? Toma, te voy a dar 2. Chu, ¿ok? Gracias, amigo. Pero anda a comer pollo. Dios te bendiga. Dios te bendiga a vos, hermano. Chao, brother. Para terminar el video, venimos al barco. Cachín, salute. Salud, papá. ¿Ferrecito para arrancar? Para arrancar, mirá la espalda. Ahí está. Sí, señor. Sí, señor. Miami Beach. Esto es oro. Oh, no, orégano, papi. Esto es orégano. Rolando Braño está acá. No, ¿en serio? No, esto lo compraste de acá. No, yo te digo. ¿Es Mickey Mouse? ¿Vos decís que Esto se lo compraste acá. ¿Mickey Mouse? No, es Mickey Mouse, es polenta. ¿Cuánto tenés en el cuello? ¿Dólares? Sí. $12.000 más o menos. ¿$12.000? Claro, sí, yo tengo como 300 y pico gramos. ¿Y el rollo cuánto sale? Rolando 16. ¿16? O sea, vos así, y entre la pulsera y todo, vos más o menos tenés $40.000 ahí. Compro una casa. Yo te conocí mucho por el tema del Inter de Miami y porque capaz que sos la referencia argentina acá en esta ciudad. ¿Vas a hacer algo para el Mundial? ¿Qué onda? Contame un poco. Sí, tenemos el Muchacho Fan Fest, un evento argentino. Por ahora tenemos 3 fechas, 4 en realidad. El 14 de junio, el 16 de junio, 22 y 27, todos los partidos de juega Argentina. Hacemos una fanfest en un hotel en el Sagamore, fiesta argentina con comidas típicas regionales, con cumbia, tenemos a Fátima Flores, tenemos 3-4 grupos de cumbia ya cerrados. La barra del Inter de Miami, hay una imagen de Messi como diciendo ¿qué carajo están cantando? ¿No? O sea, que creo que están cantando jugadores. Nada, te pregunto a vos porque bueno, estabas ahí en la barra. Sí, yo estaba, ese día estaba en el partido. Me pareció una gilada. Los chicos de la barra, lo que pasa es que ahora se llenó de gente. Yo estuve en 2019 y era otra historia. Ahora se llenó de gente y cualquier cosa, no hay una voz de mando, cualquier persona canta cualquier boludez. Y algunos cantaban jugadores, pedimos que nos saluden, una taradez, pedir por favor saluden, no, se enojaron, nos llevaron bandera, yo no estuve de acuerdo. Por eso hice el descargo que hice en las redes. ¿Vos estuviste allá en las barras allá en Argentina? Sí, estuve en Alboy. Fíjense donde estamos, este es el barrio del Brickell, que vendría a ser como una especie de Puerto Madero argentina, ¿no? Corregime si estoy diciendo algo malo, No está mal, no, la parte más financiera, digamos. Ah, financiera. Sería el centro. El centro. Esta torre es la de Coto. Este es el Aston Martin. Esta es la de Alfredo Coto, la que hizo. ¿Cómo Alfredo? ¿Esto es Alfredo Coto? Esta es la torre de Coto. ¿Qué pasó? Claro, pasa por delante del barrio, está loco. Como están cumpliendo una misión.